Queridos hermanos de la Iglesia Central, Dios es amor. Nuevamente tenemos ese precioso privilegio de estar con ustedes cumpliendo el propósito de llevar la palabra de Dios. Hoy precisamente en esa palabra de Dios hay aspectos que nos enseñan quién es Dios, eh, cuáles son las funciones, por llamarlo de alguna manera, que Dios tiene de las diversas formas en que Él se presenta. En síntesis, cuando hablamos de la Trinidad, este es un tema muy fácil de abordar cuando lo hacemos con los ojos de la fe, pero sumamente imposible de entender cuando lo queremos hacer de una manera intelectual. Hoy precisamente yo quisiera hablar sobre el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en una función específica y por eso Dios como Espíritu Santo tiene propósitos bien definidos en la vida del creyente. Porque recordemos que el Espíritu Santo mora en todo aquel que ya tiene a Cristo en su corazón, a todo aquel que ha creído en Dios. Por lo tanto, el propósito del Espíritu Santo no es con todo el mundo, sino precisamente con el que ha creído. La primera carta de Corintios será el versículo que hoy vamos a utilizar, precisamente en el capítulo 2 y en el verso 10. Dice lo siguiente, Primera Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por este día. Queremos darte gracias, Señor, porque precisamente tu palabra nos muestra lo grandioso que tú eres, la deidad corporal y física que hay en ti. Cómo te manifiestas a través del Espíritu Santo, cómo tienes una obra redentora a través de tu Hijo amado. Y hoy, Señor, queremos entrar en esas profundidades tuyas para conocerte mejor. Pero el propósito final es para amarte de una manera apropiada, para servirte, para entenderte, para obedecerte. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por esta reflexión. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Cuando hablamos de estos aspectos bíblicos, el propósito es que podamos entender la personalidad de Dios. Y cuando hablamos precisamente del propósito del Espíritu Santo, yo tengo un primer señalamiento de 3 que haré esta mañana para revelar lo escondido de Dios. Mire usted qué alto propósito el del Espíritu Santo, para revelar lo escondido de Dios. Quisiera que buscáramos en el Evangelio de Juan, precisamente en el capítulo 16, en el verso 13, y leeremos hasta el 15. La palabra de Dios dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién está hablando aquí? Cristo Jesús. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si quisiéramos sintetizar estos dos versículos, podríamos decir que aquí está la Trinidad en pleno. Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo, desempeñando
hermosa función de llevar al hombre a la salvación, de proporcionar al hombre la salvación de una vez y para siempre en Cristo Jesús. Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu de Dios. Él dice, os guiará, o sea, el Espíritu Santo nos tomará de la mano y nos conducirá. ¿Sabe a dónde? A toda la verdad. Entonces hoy, si nosotros queremos conocer la verdad, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque no hablará, dice, por su propia cuenta. No lo hará en sus propios criterios, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué es lo que ha oído? Lo que el Padre dice. ¿Qué es lo que ha oído? Lo que el Hijo dice. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos va a informar sobre las cosas que van a ocurrir. Él me glorificará, dice el Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En segundo lugar, podemos decir que, y podemos reconocer también, que este aspecto que acabamos de mencionar del Espíritu Santo no nos hace infalibles, o sea, no va a hacer que nosotros no fallemos, sino que nos va a proporcionar la habilidad de distinguir la verdad del error. Mire usted entonces qué trabajo tan precioso del Espíritu Santo, porque los hombres de continuo estamos buscando por el mal camino, haciendo lo malo, aún en nuestros pensamientos. Pero el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, ¿sabe qué hace? Nos enseña entonces qué está malo y nos da esa posibilidad de distinguir la verdad del error. Vamos a ir a la primera carta de Juan en el capítulo 2, en el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿A qué se refiere? A que el Espíritu Santo nos va a mostrar entonces todo lo verdadero, nos va a mostrar la verdad, nos va a hacer distinguir qué está malo de lo que estamos haciendo y potencializar aquello que está bueno. Finalmente, hace posible que conozcamos y que obedezcamos los muchos mandamientos en la Escritura. ¿Por qué entonces muchas cosas se vuelven como que no las puede entender el hombre común? Porque no tiene al Espíritu Santo de Dios que le ayuda a entender. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? ¿Y cómo vamos a distinguir esto si no tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿A quién estamos obedeciendo? Él nos va a indicar qué es correcto y qué no es correcto, porque a quien obedezcamos, a ese pertenecemos. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y siempre en Corintios, en el capítulo 5, en el verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y finalmente, Santiago 4:4 nos dice una gran verdad: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿De quién queremos ser amigos? ¿De Dios o del mundo? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o al que manda en el mundo? Por eso, el Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía, debe ser a quien nosotros estemos hoy clamando por sabiduría. Vamos a orar. Gracias, Dios, por
el Espíritu Santo que has enviado a nosotros, el cual tiene entre muchas importantes funciones para beneficio nuestro, guiarnos a la verdad, mostrarnos qué es bueno, qué es malo, enseñarnos, Señor, todo aquello que los demás no pueden entender y que nosotros, por tener ese Espíritu Santo, sí lo podemos hacer. Gracias, Dios, por todo. Gracias, eres bueno, eres misericordioso. Oramos con toda gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos de la Iglesia Central, Dios es amor. Dios les bendiga.